Hume aumentaron su prestigio. De hecho, hasta principios del siglo XIX, Hume sería más reconocido como historiador que como filósofo. Hume escribe una historia natural de la religión. Básicamente, la religión se entendía de dos maneras, como religión o teología natural y como religión revelada. En el caso de la religión revelada, Hume la despacha cuando critica los milagros. Y la crítica de los milagros, sintéticamente, se funda en que los testimonios contrarios a las leyes naturales son menos creíbles que las propias leyes naturales. Y que entonces uno está llevado a dudar de los testigos, por ejemplo, los testigos de la resurrección de Jesús o de la segunda aparición de Jesús cuando volvió de la muerte, como está escrito en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, al criticar el testimonio sobre los milagros, desaparece toda posibilidad de fundar la religión en presencia sobrenatural, ya sea en el caso del cristianismo, ya sea en el caso del islam o de otras religiones, en donde uno tiene que aceptar un punto que es un punto en donde el orden sobrenatural se manifiesta en el orden natural, ya sea como mensaje ante un profeta, ya sea como presencia directa de un ente sobrenatural, ángel, hijo de Dios o como quieran entenderse. Eso queda descartado. Aunque Hume en los escritos que publicó durante su vida evita hacer ataques directos a la iglesia anglicana porque, digamos, su estatus social no se lo permitía. Sin embargo, en su crítica, y sobre todo en el último diálogo, aparece evidente que él en realidad es escéptico sobre toda forma de religión y tolera la religión con tal de que no moleste a la libertad de pensamiento. Y ofrece nuevamente ser secretario de embajada en París en el año 1763. Y él acepta, según él, por ciertos compromisos políticos y ciertas gentilezas que algunos hombres de la política habían tenido para con él, acepta y ese es el gran momento, digamos, donde Hume encuentra en el exterior todo el reconocimiento que no había tenido en Inglaterra. En París, Hume cultivó la amistad de algunos de los enciclopedistas e iluministas franceses más importantes. Se lo recibió como una figura relevante y Voltaire alabó su obra histórica sin reticencias. Incluso comenzó a llamarlo sin ironía San David. Cuando volvió a Inglaterra en 1766, llevó con él al filósofo ginebrino Jean-Jacques Rousseau, lo alojó en su casa y trató de conseguirle una pensión vitalicia, pero el difícil carácter de Rousseau produjo una pronta ruptura. El carácter de ambos autores era completamente opuesto y las ideas más opuestas todavía, de modo que se rompió esa amistad. Hume de alguna manera se convierte en mecenas de Rousseau e intenta conseguirle una pensión del rey Jorge III para que digamos, se pueda mantener. Rousseau era un personaje muy especial porque según algunos tenía digamos, ciertas manías persecutorias y entonces comienza a sospechar de que, digamos, él en el fondo quieren que le den la pensión, pero no quieren que se den cuenta, entonces cómo hacer para que no se den cuenta, y todo eso genera muchos roces con Hume, que termina con la ruptura de la relación. Entre 1766 y 1769, Hume vivió en Londres, ocupando un cargo de subsecretario de Estado. Luego, decidió regresar a Edimburgo y retirarse de la vida pública. Pocos años después de su regreso, los médicos le diagnosticaron una enfermedad intestinal y le advirtieron que era terminal. Hume entonces realizó una gran cena para todos sus amigos. Murió en su casa el 25 de agosto de 1776. Antes de fallecer, tuvo tiempo aún de redactar su autobiografía,
que se publicaría póstumamente. Básicamente, dos tesis fuertes de David Hume, de la filosofía humeana, influyen en el siglo XX. Su crítica a la inducción y su tesis sobre la fundamentación de la moral. Digo esto porque prácticamente toda la filosofía analítica moral del siglo XX pivotó sobre la famosa distinción entre ser y deber ser, que adquiere Carta de Ciudadanía contemporánea en la obra de Moore, de George Moore, en los Principia Ética, pero que está formulada por primera vez por David Hume. Entonces, es un filósofo que no solo es relevante en el contexto del siglo XVIII y de la Ilustración, sino que es relevante porque en el siglo XX ha sido tal vez el filósofo más revisado o el más tomado como contemporáneo por los filósofos analíticos. Hay en su obra páginas que parecen llevar a cierta forma de irracionalismo que están presentes en nuestra sociedad. Luego hay una proyección de sus ideas morales y sociales en el tema del utilitarismo, que tanta influencia tiene en las sociedades contemporáneas, y también me parece que su figura es importante para entender todo el proceso de secularización de la sociedad occidental, sobre todo la europea, en el sentido de eliminar el elemento de lo sagrado, digamos, de la vida cultural. Todavía hoy se puede hacer una lectura de Hume con cierta vigencia para los problemas epistemológicos actuales, fundamentalmente. Yo creo que siempre en todo autor hay algo que es intemporal, por más que no se lo lea actualmente o que su corriente de pensamiento ya sea pasada o haya tenido su época de auge en algún momento de la historia y hoy ya sea un recuerdo. Siempre en todo autor hay algo que que perdura y que puede servir para la época o la situación actual. Creo que en Hume hay elementos que uno puede rescatar para la época posmoderna que sería la nuestra.